Queridos hermanos, paz a todos ustedes, es un gusto saludarles. Sean por favor todos bienvenidos a esta clase de introducción al primer trimestre de 2025 de nuestras lecciones de escuela sabática para adultos. En esta ocasión estaremos hablando de un tema bastante relevante para nuestros días, para nuestros tiempos, que es la experiencia con Dios. Y con ello estamos buscando una renovación, como bien lo dice nuestro lema anual de 2025, renovándonos en el espíritu. En esta ocasión, vamos a hablar acerca de continuar con el tema de la renovación, pero vamos a trabajar nuestra renovación como experiencia con Dios en el espíritu. Y el objetivo de este trimestre es explorar experiencias con Dios, precisamente con el Dios vivo, con el propósito de volver a encontrarnos con ellas y experimentar de manera renovada y poderosa al Padre de nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo en santa comunión entre nosotros. Bueno, como sabrán o como se habrán dado cuenta, el tema central de nuestro trimestre es la palabra experiencia. En torno a esta palabra va a girar todo nuestro estudio. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque queremos recuperar precisamente la esencia, la naturaleza de la fe cristiana, de la revelación bíblica, de la experiencia con Dios, de la experiencia en el Espíritu, de la experiencia del Evangelio. Y es que la palabra experiencia pues tiene una connotación muy rica, hermanos, muy rica. La palabra experiencia necesitamos recordarla o retomarla al menos en sus tres diríamos en sus tres sentidos. Y el primero, pues es que toda experiencia es una vivencia. Cuando hablamos de experiencia estamos hablando de la vida. Toda experiencia es como tal un tiempo, un espacio, un lapso de vida que todo ser humano tiene, todos los seres humanos por supuesto, todos los seres vivos tenemos experiencias. Pero aquí la diferencia es que son vivencias conscientes. Para que una experiencia tenga ese carácter de ser experiencia, como la entendemos nosotros, es precisamente que esta vivencia sea consciente y además de esto sea algo que se va acumulando a lo largo de la vida en la memoria de las personas. Entonces, la experiencia es vivencia, es una vivencia consciente y además es acumulativa, ¿no? En ese sentido, pues tendríamos que hablar de una experiencia consciente y acumulativo. Se acumula, se va sumando, ¿no? Y el segundo sentido, el segundo elemento que hay que tomar en cuenta acerca de la experiencia es que toda experiencia, para que, resulte como tal, necesita ser experiencia de aprendizaje, ¿sí? De experiencia que nos permite ir, además de ser acumulativa en el sentido de las vivencias, de la conciencia, esta se transforma en aprendizajes. Nosotros aprendemos a través de la experiencia, ¿no? Voy a ponerla con otro color. Es aprendizaje. Toda experiencia genera aprendizaje. Nosotros tenemos siempre, constantemente estamos viviendo cosas, estamos percibiendo la luz, el sonido, estamos escuchando cosas a nuestro alrededor, ruidos que pues pasan desapercibidos porque no les ponemos atención, no nos concentramos en ellos. Entonces, vamos caminando por la calle, hacemos una caminata y esa es una experiencia de caminar que va borbandeándonos de una serie de situaciones, de sonidos, de colores, de imágenes, y todas estas pues las vamos percibiendo, pero no todas las hacemos conscientes y por lo tanto no todas son de aprendizaje. Ahora, las experiencias cuando se hacen ya conscientes y además se van acumulando, pues digámoslo así, se van interiorizando, se van haciendo parte de nosotros y como tal, entonces se transforman en aprendizajes.
Es decir, que una experiencia previa, una experiencia que hayamos tenido previamente, puede servirnos, puede sernos de utilidad para futuras experiencias. Y es así como nosotros aprendemos. Es decir, vamos a pensar en cómo aprendimos a leer. Si nosotros recordamos un poquito, pues aprendimos con algunos ejercicios, conociendo algunas letras, después juntando unas letras con otras para formar palabras, sílabas, y darles ese sonido, y luego juntar las sílabas para formar ya como tal una palabra que tenía sentido, ¿no? Por ejemplo, uníamos la C con la A, decíamos K, y la S con la A, SA. No nos hacía sentido separadas, K y SA, pero una vez que las juntamos, Casa, ya siendo niños, bueno, nos hacía sentido. Ah, se refiere a la casa, así se escribe casa. ¿Cómo se escribe papá? ¿Cómo se escribe mamá? ¿Cómo se escribe tu nombre? Entonces vamos acumulando esas experiencias, y una experiencia previa nos va sirviendo para ir creciendo o aumentando las otras experiencias, ¿verdad? Nuestro contacto con el mundo nos permite conocer colores, sonidos, texturas y una serie de experiencias sensoriales, visuales, auditivas a través de los sentidos. Esas experiencias sensitivas van dando forma a los aprendizajes, y nosotros construimos sobre los aprendizajes previos. Entonces, así es como las experiencias, bueno, van tomando esa categoría. Una experiencia generalmente es una vivencia consciente que se va acumulando y se transforma en aprendizaje. Y un tercer elemento es que este aprendizaje, estas vivencias, son transformadoras. Aquí vamos a ponerlo con otro color. Son transformadoras. Es decir, no solamente impactan el aprendizaje, sino también impactan el carácter, impactan nuestra forma de ser, le van dando forma a nuestro ser. De tal forma que no solamente estamos habilitados para enfrentar el entorno, para desenvolvernos en el medio ambiente, sino además internamente nuestro yo, nuestra persona, nuestra personalidad va tomando forma a través de estas experiencias. Nos vamos transformando, nos vamos haciendo personas seguras o inseguras, confiadas o desconfiadas, podemos hacernos personas con una buena autopercepción de nosotros o una percepción equivocada, etcétera. Nos va formando como personas extrovertidas, introvertidas, con habilidades o sin habilidades. Bueno, van transformándonos. Entonces, las experiencias tienen esta característica. Me estoy deteniendo aquí, hermanos, porque como todo el trimestre vamos a estar hablando de experiencias, me gustaría que ustedes, si son maestros de escuela sabática o son pastores o asisten a la iglesia como congregantes y van a participar dentro de las lecciones de escuela sabática y quieren dar aportes, tengan en mente siempre este concepto, porque lo vamos a estar repitiendo a lo largo del trimestre, pero hasta cansarnos, hasta que se nos quede bien grabado, pero sobre todo hasta que se convierta precisamente en experiencias. Miren, entonces, son vivencias de aprendizaje que transforman. Entonces, eso es una experiencia, ¿de acuerdo? Y quiero recordar, tenemos muchas experiencias, muchas vivencias en la vida que no se transforman en aprendizajes, que no se acumulan, que no se hacen conscientes y por lo tanto pierden su poder de transformación. Hay experiencias más impactantes que otras. Hay experiencias que dejan una huella marcada en nuestra vida mucho más que la dejan otras. Seguramente usted puede traer a su mente experiencias que ha tenido a lo largo de su vida y recordará algunas que han marcado de manera así contundente su vida en algún momento de su historia. Bueno, esas experiencias, pues por supuesto, tienen una categoría, tienen una valoración mucho más alta en este ámbito de la experiencia. Como estamos hablando de renovar nuestra experiencia con Dios, entonces estamos apuntando a esto, hermanos, vivencias, a vivencias. Estamos apuntando a tener vida, una vida de caminar con Dios, de compartir con Dios, que se va haciendo consciente.
esa experiencia y se va acumulando esa vivencia. Entonces, en la medida en que vamos, digamos, avanzando en la vida y vamos acumulando experiencias, bueno, con Dios, pues estas se convierten en experiencias de aprendizaje que forman nuestro carácter y nos transforman. Así es como tenemos que ir entendiendo el tema de la experiencia. Entonces, por eso, cuando, por ejemplo, hablamos de alguien que es experto, una persona que es experto en una determinada área, significa que sus vivencias y el cúmulo de vivencias conscientes que ha tenido es muy amplio, muy variado y muy consistente. Y ese cúmulo de vivencias le ha dejado muchos aprendizajes que son aprendizajes relevantes, aprendizajes de alto impacto, de gran importancia, de alto valor, pero también tenemos que esos expertos, a quien le llamamos expertos, no solamente tienen la vivencia y el aprendizaje, sino que además ha habido una transformación en su persona. Internamente esas experiencias le han forjado. Y cuando nos transmiten esas experiencias, que este es el segundo elemento que quisiera en esta introducción que ustedes y yo tomáramos muy en cuenta, hermanos, es esto, ¿verdad? Hay experiencias en la vida que son dignas de ser transmitidas, que son dignas de ser transmitidas. La humanidad, a lo largo de su historia, pues se ha desarrollado gracias a esto, gracias a las experiencias. Es decir, nosotros aprendimos de nuestros padres de nuestros abuelos de sus bisabuelos, y ellos tuvieron ciertas experiencias, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar personas que tuvieron que entrar sin conocer a un bosque, por ejemplo, y que tuvieron que ir investigando cuáles plantas podrían servir para alimento y cuáles no. Tuvieron que toparse quizá con algunas plantas o algunos hongos o algunos frutos o bayas que pudieron ser tóxicos, venenosos para sus cuerpos y se enfermaron o incluso murieron. Entonces, ese conocimiento, esa experiencia, se tuvo que transmitir a la siguiente generación, de tal manera que los padres llevaban a su hijo quizá ya a ese bosque, le decían, hijo, mira, estas bayas no las vayas a comer, este hongo no lo puedes comer, esta planta no la vayas a tocar. ¿Por qué? Porque te va a generar esto. Entonces, ya ese aprendizaje previo que se basó en la experiencia y que transformó la vida de una comunidad, bueno, se va ahora a transmitir a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones van a acumular más experiencia y la van a transmitir a la que sigue, y luego a la que sigue, y luego a la que sigue. Es así como surgen los relatos, las narraciones de los antepasados que se reúnen con sus nietos, con sus hijos, a contarles cómo era su historia, cómo fue su vida. Esa importancia que tenía en el pasado, por ejemplo, que los abuelos caminaran con sus hijos, los llevaran, o sus nietos, ¿no? Y caminaran con ellos juntos y les fueran diciendo, mira aquí, este árbol es de esto, con este árbol puedes hacer así, estas rocas tienen estas propiedades, esta planta es curativa, si algún día llegas a golpearte, mira, esta sirve muy bien para el dolor, esta te sirve para quitar la infección, y así. Podemos ir mencionando muchas cosas que de generación en generación se han ido transmitiendo y que van dejando un legado muy rico, un acervo, un tesoro bastante importante que, bueno, ha configurado la historia de toda la humanidad. Nosotros hemos llegado a tener lo que tenemos hoy, los avances, la tecnología, la ciencia, la medicina, la cultura, el arte, ¿no? El conocimiento de la música. Todo eso ha sido el producto de experiencias previas de nuestros antepasados. Muchas de esas experiencias, les decía, se fueron transmitiendo de una generación a otra a manera de narraciones, a manera de historias, de anécdotas o incluso de frases como proverbios o refranes que transmitían precisamente esa experiencia de una generación a otra. Hasta que llegó el momento en el que esas experiencias que eran transmitidas oralmente pudieron ser fijadas a través del texto. Es decir, se inventó la escritura, que también es parte de la experiencia y que tuvo su evolución, el lenguaje tuvo su evolución y todo ha tenido un proceso de desarrollo
y se basa en las experiencias. Bueno, cuando llegó la escritura, entonces todas aquellas historias y narraciones pudieron quedar por escrito, bueno, ya era más fácil acceder a la experiencia, ya no había que ir con el abuelo y sentarse, sino que uno podía leer la sabiduría, el aprendizaje o enriquecerse de la experiencia no solamente del abuelo, sino de otros abuelos, de otros bisabuelos, de otros padres, y a partir de ahí ir enriqueciendo, la propia experiencia. Fíjense, entonces la experiencia no nada más es lo que nosotros aprendemos en carne propia, sino la experiencia también es lo que nosotros aprendemos a través de otros que transmiten esas vivencias, esos aprendizajes o esas transformaciones de su persona de una generación a otra, ¿verdad? Por eso nuestro cuadernillo comienza en su introducción diciendo, nadie escarmienta en cabeza ajena, porque ese es el refrán popular. Sin embargo, aunque no escarmentamos en cabeza ajena, las experiencias de otras personas sí nos sirven para que nosotros nos ahorremos pues el costo del aprendizaje, este costo, ¿verdad?, que tiene el aprendizaje. Imagínense que cada ser humano tuviera que volver a aprender desde cero, pues no avanzaríamos, seguiríamos viviendo, no sé, ni siquiera en cuevas, a lo mejor no hubiéramos aprendido a vivir en cuevas ni en chozas, es decir, no hubiese habido esa transmisión de aprendizaje, pero gracias a Dios que ha habido un progreso y en ese sentido los escritos, que, bueno, originalmente pues a lo mejor fueron a través de tablillas de arcilla, luego se hicieron en pergaminos de cuero, luego se inventó el papiro, luego el papel, ahora los medios digitales, etcétera. Bueno, todos esos recursos tecnológicos nos han permitido hacer esa transmisión. Y aquí la pregunta es esta: ¿qué experiencias ustedes consideran que vale la pena transmitir? Habrá experiencias que no son trascendentes y que uno dice, bueno, pues esto no tendría que enseñárselo a otros, pero hay experiencias que sí, que valen la pena, que valen la vida misma y que son un tesoro muy valioso. Bueno, precisamente, hermanos, nosotros tenemos que aquilatar el valor tan alto que tiene el poder empaparnos, el poder abrevar, el poder alimentarnos, nutrirnos de las experiencias de las personas a quienes Dios utilizó para escribir el texto sagrado, la Biblia. Y a partir de esas experiencias, enriquecernos nosotros para nuestras propias experiencias. Porque fíjense, este es el tercer elemento que quiero recuperar de este concepto de las experiencias, ¿verdad? Este tercer elemento es el poder conectar experiencias similares. Precisamente en esta idea de transmitir las experiencias, de cómo se transmiten de una generación a otra, de una persona a otra, de qué tipo de experiencias se transmiten, ¿cómo le hacemos para transmitirlas? Ahí está la clave, ¿no? Es decir, yo no tengo que, si una persona vive un accidente, experimenta un accidente, pues yo no tengo que pasar por ese accidente para aprender lo que ella aprendió, para ser consciente o acumular eso que esa persona obtuvo a partir de su vivencia. Yo puedo beneficiarme de la vivencia de otros para tener aprendizajes. Puedo beneficiarme del aprendizaje de otros para transformar mi vida. Y precisamente, hermanos, esa es la importancia que tiene el ir al texto bíblico. Porque las experiencias que están ahí, las experiencias que nos transmiten el texto sagrado, pueden ayudarnos precisamente a conectar nuestras propias vivencias con las vivencias que nos transmiten los escritores e identificar, por ejemplo, momentos de angustia. Bueno, el escritor vivió angustia y cuando yo vivo angustia me identifico con él. El escritor experimentó temor, el escritor experimentó la provisión de Dios, el escritor experimentó el gozo de la salvación, el escritor experimentó el rescate, se sentía perdido y fue rescatado. Entonces nos va transmitiendo esa experiencia
y de pronto yo digo, oye, yo también tengo experiencias en las que he estado a punto de perecer y fui rescatado. O también tengo experiencias en donde estuve muy enfermo y sané, ¿verdad? Dios me sanó. Entonces, esas experiencias que tenemos que son similares, nos ayudan porque el texto conecta, las experiencias del texto se conectan con nuestras experiencias, y entonces, a partir de esas conexiones, hermanos, nosotros podemos, digámoslo así, a acceder a la experiencia del escritor en su experiencia con Dios y también hacer la nuestra para renovar la propia experiencia con Dios. Entonces, ese es el tercer elemento, esa conexión que se da, esa identificación que se da entre experiencias similares. La Biblia no contiene experiencias, bueno, muchas son sobrenaturales, muchas experiencias no son experiencias cotidianas, ordinarias, muchas de ellas son experiencias extraordinarias, pero precisamente el texto lo que nos va a transmitir es que esas experiencias sobrenaturales, esas experiencias extraordinarias, esas experiencias trascendentes, podemos tenerlas también nosotros. Si en nuestras propias vivencias cotidianas nosotros permitimos que esas vivencias se transformen en aprendizaje y ese aprendizaje transforme también nuestras vidas, como transformó la vida de aquellas personas que las vivieron y que nos transmiten a nosotros, que nos hicieron el grandísimo favor, la gran bendición de transmitirnos ese aprendizaje que ellos tuvieron. Entonces, en este trimestre estaremos abordando esto, hermanos, que es la experiencia. En esta primera parte de la introducción, quiero dejarlos con estos 3 puntos acerca de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Vivencias conscientes que se acumulan y que se transforman en aprendizajes, ¿verdad? Aprendizajes. Esos aprendizajes transforman la vida y al transformarla, esas vivencias pues van haciendo de nuestra vida una vida mejor, una vida más feliz, una vida más consciente, una vida más rica en Dios, una vida más cercana con Dios. Y precisamente es ahí donde queremos llegar, a la experiencia con Dios, a la experiencia con Dios. Espero que este trimestre sea de gran bendición y que el Señor nos ayude a quienes somos maestros para lograr transmitir nuestras propias experiencias también y poder renovarnos en la experiencia con Dios a través precisamente de las experiencias de los que nos antecedieron y que dejaron sus testimonios grabados, guiados por el Espíritu Santo para todos nosotros en el texto sagrado. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a una segunda parte de esta introducción.